Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Vamos a entrar al capítulo 13 de la carta de Romanos. Este es el mensaje número 42. Tenemos un poco más de un año de estar estudiando la carta de Romanos y ha sido de mucha edificación y de mucho beneficio para el crecimiento y la madurez espiritual de ustedes, los creyentes, incluyéndome a mí también, para beneficio de todos. El título de nuestro mensaje hoy día es simplemente respetar las autoridades. Vamos a hablar de qué tipo de autoridad el apóstol Pablo está hablando acá en el capítulo 13 de Romanos, así que vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y sin más comentarios, sin más preámbulos, damos inicio a nuestro tiempo de predicación y enseñanza bíblica. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ustedes creen que los romanos tenían ganas de someterse a un gobierno tirano, malo, malvado, como lo era el gobierno romano? ¿Ustedes creen que la iglesia cristiana de allá de Roma tenía ganas de honrar, de bendecir, de someterse, ¿no es cierto?, a una autoridad? José, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte, qué bueno tenerte. No tenían ganas, no tenían deseos de someterse a una autoridad ejercida por el César, ejercida, ¿no es cierto?, por procónsules o por autoridades que estaban maltratando, ¿no es cierto?, a los cristianos, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo maltratados, que estaban siendo puestos, ¿no es cierto?, en el fuego, siendo puestos en el Coliseo para la diversión, ¿no es cierto?, de la realeza. Y viene Pablo, ¿no es cierto?, y dice: sométanse a toda autoridad. Parece que Pablo había perdido un poco la cabeza al recibir esta carta en la iglesia. Quizás pueden decir como que, ¿qué le pasó a este amigo? Nos está diciendo que nos sometamos a las autoridades, y ¿acaso no está viendo Pablo qué tipo de autoridades gobiernan a Roma? No puede ser, no tiene sentido. Pero quiero hablar de dos tipos de autoridad, de dos tipos de autoridad de la que Pablo aquí está hablando. Sí, claro, primeramente Pablo está hablando de la autoridad civil, está hablando de la autoridad del gobierno, que es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, honremos y respetemos, ¿no es cierto?, la ley civil. Pero también aquí Pablo está hablando acerca de la autoridad en la iglesia, la autoridad adentro de la iglesia. Vamos a dejar a un lado la ley civil, vamos a dejar a un lado, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con leyes gubernamentales o leyes civiles, financieras, ejecutivas y judiciales, en cuanto a seguridad pública, seguridad privada. Todo eso lo vamos a dejar a un lado y vamos a enfocarnos también un poquito en la autoridad dentro de la iglesia. Recuerden que la iglesia de Roma estaba siendo compuesta por judíos de pura cepa, judíos celosos, ¿no es cierto?, por la ley, celosos por cumplir el Shabbat, celosos por cumplir todo lo que la ley decía, y también habían personas cristianas no judías en esa iglesia que no tenían nada que ver, ¿no es cierto?, con una ley. Entonces no se estaban sometiendo los unos a los otros, no se honraban, no se respetaban los unos a los otros, y mucho menos, ¿no es cierto?, se iban a someter a las autoridades de la iglesia. Se desconoce si el ancianato o el diaconado o el pastorado, ¿no es cierto?, de esa iglesia estaba compuesto por ambos. Porque, por ejemplo, si este lado de la iglesia fuesen todos judíos y yo soy gentil como pastor y todos estos que están acá, ¿no es cierto?, son gentiles, ¿cómo sería la cosa? Los que están, ¿no es cierto?, de este lado, que son gentiles, o los que están, a lo mejor dijesen: yo no me quiero someter a ese pastor, yo no quiero nada con este pastor, yo no quiero nada con este anciano, yo no quiero nada con este diácono, no me gusta lo que hace, no me gusta lo que dice, me molesta, me estorba, porque no es de mi sangre, no es de mi raza, no es de mi pueblo. Entonces había una lucha, ¿no es cierto?, de sometimiento adentro de la iglesia. Nadie se quería someter, cada quien quería de cierta forma, ¿no es cierto?, ejercer una obediencia, una fe, por decir así, anónima o propia. Entonces Pablo acá viene y dice: es necesario, hermanos amados, que se sometan a toda persona, primeramente dice él, a toda persona que está en una posición de autoridad, porque Pablo conecta esto de las autoridades diciendo que no hay autoridad puesta en la tierra que no haya sido puesta por Dios.
Entonces, si hay autoridades, si existen las autoridades, ¿no es cierto?, en el mundo, en la tierra, es porque Dios lo ha estipulado así, porque Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el que está por encima de todas las cosas, y Dios así lo ha querido. Leamos el versículo 2, y dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación y maldición para sí mismos. ¿Cómo sería, no es cierto, en un servicio dominical, ya sea de un invierno, de un verano, independientemente, no se sabe en la temporada, en la fecha que esta carta llegó a la iglesia de Roma, pero cómo habrá sido, no es cierto, toda la congregación de la iglesia de Roma y uno de los ancianos o uno de los líderes o uno de los pastores de esa iglesia teniendo esta carta en su mano, leyendo, diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, a Dios resiste. Y me imagino a todos viendo por las ventanas, ¿no es cierto? Quizás si de repente viene un soldado romano, una cuadrilla romana, ¿no es cierto?, a ponerle la espada en el cuello diciendo, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Ya? ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Tú tienes a Jesús, a ese tal rey de los judíos, por encima del César, por encima del gobernador, nuestro Dios, nuestro gran emperador, nuestra gran eminencia? Sí, Jesús es más grande que el César, Jesús es más grande que Roma, Jesús es el rey de las naciones, es el rey de su pueblo. No hay nadie más grande y más hermoso y más importante. Ya era motivo para persecución, ya era motivo. Y viene Pablo acá y dice, sométanse. Difícil tarea les puso Pablo a esta iglesia, difícil llamado, difícil desafío. Sométanse a las autoridades, porque si ustedes no lo hacen, se oponen a Dios mismo. Da la sensación de que Pablo se puso un poco político, ¿no es cierto? Acá en esta sesión se puso un poco como que, bueno, ¿será que quizás le habrá hecho un poco de daño estar preso y estar rodeado de mucha gente importante? Gente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con leyes, gente, congresistas, senados, no lo sé. Y quizás absorbe una visión política y viene, ¿no es cierto? Pero el fin de esta sesión en el capítulo 13 no es la política, porque el reino de Dios no es política. El evangelio no tiene absolutamente nada o tiene poco que ver con la política. Los negocios de Dios, los asuntos de Dios, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el reino de Dios tiene que ver con vidas, con personas, con almas transformadas, tiene que ver con discipulado, con oración, tiene que ver con salvación, con restauración. Es tan distinto lo que el reino de Dios es, ¿no es cierto?, aquí en la tierra, a lo que el reino de la tierra es. El reino de los cielos dice de que tú tienes que amar a tu prójimo, ¿de acuerdo? Pero las leyes y las reglas de este mundo dicen que tienes que condenar a tu prójimo. Yo soy un juez que trabajo en la corte y estoy juzgando a alguien y ese alguien ha cometido un crimen, ese alguien, ¿no es cierto?, ha robado, ha matado, ha violado, no lo sé, pero yo como juez, mi trabajo es juzgarlo y meterlo a la cárcel. Y yo estoy siendo justo delante de la ley civil. Pero Dios no es así. Dios es un Dios justo, es un justo juez, y al culpable, al pecador, lo declara culpable. Inocente. Entonces, si yo soy un juez, ¿no es cierto?, y declaro inocente a un culpable, pierdo mi trabajo. Me dicen que estoy loco, me funan, me demandan y toda la ley se me viene encima, porque estoy declarando inocente a un culpable. Pero delante de Dios, nosotros que violamos mandamientos, rompimos mandamientos, vivimos vidas desordenadas y no estábamos ni allí con Dios y le decíamos, Señor, yo no estoy ahí con obedecerte, con seguirte, con ir a la iglesia, con nada, Dios nos declaró inocentes. Y esa es la diferencia del reino de Dios, esa es la diferencia del reino de este mundo. Son cosas distintas, y Pablo también dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es poder, es la cruz, es transformación, es vida eterna. Y Pablo está rompiendo estos mecanismos, ¿no es cierto?, que los judíos y gentiles, los cristianos en Roma tenían en cuanto a la autoridad. Yo odio a estos romanos, yo odio al César, a y a estos judíos y a este pastor que quizás a lo mejor es gentil. No. Y Pablo dice, orden en el corazón, orden en la mente, orden en el espíritu, orden en tu vida
personal con Dios, en tu relación con Dios, orden en la iglesia, orden en el hogar, orden en el matrimonio, orden en el trabajo, orden afuera, orden. Respeten las autoridades, sométanse a las autoridades, dice Pablo. Y Pablo está trayendo orden. Y la conclusión de estos dos versículos es que si ustedes no se someten a estas autoridades, están resistiendo a Dios, porque Dios es el que ha puesto estas autoridades. Nosotros sabemos, sin entrar en temas difíciles ni delicados, pero sabemos la situación que nuestro país está viviendo actualmente con el gobierno que tenemos, ¿ya? Y para muchos pueden pensar y decir, bueno, Dios no tiene nada que ver con esto. Y déjenme decirle que sí. Dios sí tiene que ver con esto. Dios sabe, porque la Biblia misma dice que Él es el que quita, el que pone, el que quita reyes, pone gobiernos, da gobiernos. En la providencia de Dios habrá un propósito por el cual Chile tiene un gobierno como el que tiene. Para nosotros es como cada quien con su opinión, ¿de acuerdo? Pero para Dios, en la mente de Dios, tiene un propósito. ¿Será que es para acercar a la iglesia a Dios? ¿Será que es para que nosotros nos acordemos de que hay un Dios, que nuestra confianza no debe de estar en un gobierno, que nuestra confianza no debe de estar en un sistema educativo, en una AFP, en una pensión, sino que nuestra seguridad, nuestra confianza está en Dios, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que sustenta, que Él es el que abre las puertas, que Él es el que levanta, el que sana, el que restaura? ¿Será que para eso tenemos un gobierno como el que tenemos? Para recordarnos que Dios es el gobierno juez, el justo juez que sabe gobernar rectamente. Los planes y los propósitos de Dios no son los de nosotros, son distintos a los nuestros. Versículo 3. Porque los magistrados, dice Pablo, no están para infundir temor al que hace el bien, sino están para infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice Pablo, entonces haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Iglesia, si yo voy por la calle manejando sin licencia y veo al retén de los carabineros, no tengo ningún motivo por el cual ponerme nervioso. Si yo voy a 60 kilómetros por hora y allí dice que el límite de velocidad es 70 kilómetros por hora, no tengo por qué ponerme nervioso, no tengo por qué andar viendo las cámaras, no tengo por qué andar, porque estoy haciendo lo bueno, estoy abajo del límite. Si el carabinero a mí me para, pues bueno, yo tengo mi licencia, no pasa nada. Entonces, el que hace el bien no debe de temer a la autoridad. No debe de temer, ¿no es cierto?, a que se me van a venir a buscar y que... Pero el que hace lo malo, el que anda sin licencia, el que anda a 140 kilómetros por hora, es otra cosa. Lo primero que va a ver es, ¿dónde está? ¿Dónde están? Oh, no, me van a pillar, no, me voy a ir por esta calle. Oh, están allá, no, me voy a orillar, no. Ah, no, es que me duele la cabeza, por eso paré. El que teme es el que hace lo malo, dice Pablo. El que anda haciendo lo malo, el que anda en rectitud, ¿para qué va a temer? ¿Será que allá en la iglesia de Roma habían entonces personas que no andaban en rectitud? Es probable, probablemente sí. Entonces, hay una gran enseñanza en estos 3 versículos, que las autoridades son puestas por Dios, que si nos oponemos a ella, a Dios nos resistimos, y que si nosotros andamos en el bien, si nosotros andamos en el camino de la rectitud, no tenemos que temer, no tenemos por qué andar nerviosos, como dice el mismo proverbio, que el impío corre sin que nadie lo persiga. Yo recuerdo cuando yo vivía mi vida alejada del Señor, cuando estaba literalmente apartado de los caminos de Dios, esa era mi vida. Yo llegaba a los lugares, llegaba a los negocios, llegaba y era como una persecución, que si me van a ver, si me van a pillar, y de repente algún amigo que yo no lo miraba venir me tocaba y yo andaba así como nervioso y era aquello, ¿no? De que andaba haciendo lo malo, no andaba en los caminos de rectitud. Y un espíritu de persecución y de ansiedad y no poder dormir y viene David y dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y vemos a David que escribe desde el desierto, con una cuadrilla de unos 40 hombres aproximadamente que lo cuidaban, que lo protegían. El ejército de Saúl, ¿no es cierto?, era de muchos o miles o cientos de hombres, y si pillaban a David lo mataban, y en medio del desierto, en frío o en calor o con hambre o en necesidad, dice, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que temer. Y me voy a dormir tranquilo, porque Dios es mi sueño, Él es mi confianza, en Él está mi esperanza. Versículo 4, porque es servidor de Dios,
para tu bien, dice Pablo. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pablo se está refiriendo acá a las figuras de autoridad. Está hablando de aquellas personas que trabajan para el Estado, que trabajan para el gobierno, que trabajan o que trabajaban para el emperador, ¿no es cierto? Y Pablo dice, ellos le sirven a una autoridad, ellos le sirven, ¿no es cierto?, a una eminencia, ellos le sirven a un sistema, ¿ya? Pero si tú ves que alguien viene y te va a hacer algo malo, bueno, es porque andas en algo malo. Pablo dice, si haces lo malo, entonces teme, pero si haces lo bueno, tranquilo, no te va a pasar nada. Bueno, en el caso de ellos era un poco distinto porque a veces no daban opción, ellos mataban, quemaban, metían a la cárcel, era distinto, pero la palabra de Dios se aplica tanto para ese tiempo como para nuestro tiempo, diciendo, ¿no es cierto?, que llevándolo a nuestros tiempos, que el que está en horario de servicio, el que trabaja, ¿no es cierto?, para una empresa privada, para una empresa pública, para el gobierno, está haciendo su trabajo. Yo he visto gente peleando en el registro civil, gente peleando en el banco, gente peleando en todas partes, y a lo mejor gente cristiana, ¿ya? Y el punto acá es que deja que hagan su trabajo, deja, ¿no es cierto?, que las llamadas lleguen o que los cobros lleguen, y si llegan es por un motivo. Las fechas de pago, etcétera. Pero el punto es que todo el que está en una posición de servicio, ¿no es cierto?, hace su trabajo. No tienes por qué venir y guau, 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 guau. Amigo, yo solo hago mi trabajo. Y estoy aquí para recordarle que usted tiene que cumplir. Y yo sé que con el COVID, ¿no es cierto?, surgieron muchas, pero muchas ideas que iban y venían, que no vamos a entrar aquí en debate, que si me vacuno, no me vacuno, que usted se vacunó, que si era del diablo, que no era del diablo. Hermano, no había una ley que decía, el que no se vacuna se va a morir, el que no se vacuna se va a ir preso. No había una ley así, o había una ley así. Era voluntario. El que no se vacunó, no se vacunó. El que se vacunó, se vacunó. ¿Ya? Pero era como que no, que las leyes, no, a mí el gobierno no me controla, el gobierno aquí. Hermano, el gobierno no le está diciendo que si usted se vacuna o si no se vacuna usted va a ir preso 10 años de cárcel. Bueno, cuando eso llegue hay que preocuparnos, ¿ya? Pero no era así, pero habían comentarios de aquí y desafiando la autoridad y que estos carabineros, que estos políticos. Y Pablo acá dice, honren a las autoridades, tengan cuidado. ¿Cómo quedamos delante de estos versículos? ¿Cómo quedamos? ¿Confundidos? No lo creo. Confundidos no lo creo. Pero la Biblia nos habla de eso porque Dios es autoridad y por eso Dios en el Antiguo Testamento dio una ley que se dio en el capítulo 20 de Éxodo, dada por Moisés, estuvo 40 días y 40 noches perdido en las nubes, en la cima del monte Sinaí, el pueblo abajo estaba allí bailando, ¿no es cierto?, la danza de los ídolos, y él baja con la ley y dice, yo traigo una ley que es una autoridad. ¿Y para qué es la autoridad? Para traer orden. ¿Para qué se dio la ley? Porque no había orden en la tierra, porque no había no habían normas, no habían estatutos, no habían preceptos, no había orden en el pueblo de Dios, y la ley representa la autoridad de Dios, y si la ley lo decía, se hacía, si la ley no lo decía, no se hacía. Entonces Dios es autoridad, pero la autoridad de Dios no es una autoridad insana, no es una autoridad autoritaria que comete abuso de poder, no es una autoridad que ofende, que aleja, que hire. La autoridad de Dios no es una autoridad es una autoridad basada en el amor. Es una autoridad, ¿no es cierto? Dios es autoridad y Él es sabio en usar su autoridad. Dios es perfectamente sabio para ejercer su autoridad sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. La autoridad que ejercen los jueces, los magistrados o toda aquella persona que esté en posición de autoridad no es de la forma como la ejerce Dios. Es distinto, pero el principio es el mismo, es orden. Orden. Versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia.
Pablo dice, no se sometan solo porque quieren evitar el castigo o quieren evitar la corrección, sino que acuérdense de su conciencia, que su conciencia delante de Dios debe de estar sometida. Y aquí está la clave, iglesia, que antes de yo someterme a una ley gubernamental, antes de yo someterme a una ley civil, mi conciencia, mi corazón debe de estar sometida a la palabra de Dios, debe estar sometida al Evangelio de Cristo, debe estar sometida a la verdad de Dios, debe estar sometido, ¿no es cierto?, a Dios primeramente, porque si mi conciencia, si mi corazón, si mi vida no está sometida a Dios primero, yo no voy a respetar a nadie, ni a mis padres. Y yo voy a vivir siempre haciendo lo que quiero, con este hablo, con este no hablo, este saludo, a este no saludo, con este sí, con este no. Yo voy caminando y veo a aquel, no, y ya pasó, y voy así, esquivando por la vida. Cuando nosotros actuamos así, hay motivos, hay razones. ¿Será una herida en mi corazón? ¿Será una experiencia traumática del pasado? ¿Será un conflicto? ¿Será un desacuerdo? ¿Será una pelea la que tuve con esta persona y quedamos divididos, quedamos discrepados? ¿O simplemente será la crianza que yo tuve? Quizás mi papá me pegaba mucho, me maltrataba mucho, me gritaba mucho, y hoy que yo soy adulto, cuando hacen eso conmigo... Pero Dios no ejerce su autoridad así, gritando, maltratando. Conviértete, Cindy, o como el islamismo, los musulmanes. Si no crees, y si crees, no es así el Evangelio. El Evangelio es voluntario, seguir a Cristo es voluntario, seguir a Cristo, ¿no es cierto? Nadie está obligado a seguir a Cristo. Déjenme decirles eso. Por eso cuando vamos a evangelizar, yo no puedo agarrar de los pelos a todos los que pasan allí cerca del furgón. No se puede. Seguir a Dios bueno, primeramente tiene que haber una obra de Dios en la persona, pero todo está conectado en cuanto a esto, ¿no es cierto?, de respetar a las autoridades. Respetar a Dios, honrar a mis padres, honrar a mis hermanos, honrar a mi esposa, honrar a mis hijos. Todo tiene que ver con autoridad. Honrar a mis líderes en la iglesia, a los pastores en la iglesia, los ancianos, los diáconos. Honrar, ¿no es cierto?, al que trabaja allá afuera, a tu jefe. Hay tanto chiste, hay tanto meme, hay tanta cosa en contra de los pobres jefes. Pero bueno, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Da la sensación de que acá en este versículo 6 Pablo está hablando más de las autoridades adentro de la iglesia que de las autoridades civiles. Nuestro trato hacia los demás debe de ser como Cristo trató a la iglesia, no como el César trató a Roma, no como el César maltrató a Roma, no como el César ultrajó a Roma, sino como Cristo trató a su iglesia, como Cristo trató a los discípulos, como Cristo trató, ¿no es cierto?, al prójimo, como Cristo trató a la mujer del flujo de sangre, a la mujer que fue pillada en adulterio, así como Jesús trató al ciego, como Jesús trató al leproso, como Jesús trató a todo aquel que tuvo contacto con Jesús. No vemos a un Jesús descabellado, enojado, que perdió la cabeza, ¿no es cierto? Estoy cansado, ¿para qué vine a este mundo? Este pueblo no me honra, este pueblo no me quiere, no me pescan, me voy. No vemos eso en Jesús. Vemos a un Jesús que se apartaba para orar y honraba la autoridad de su Padre, aunque Él mismo era Dios, autoridad que Dios le dio para perdonar pecados, para hacer milagros, sanidades. Y vemos cómo Jesús, ¿no es cierto?, en todo momento, en todo aspecto dice: Padre, tú eres mi Padre, yo estoy sometido a ti, yo hago tu voluntad. Y vemos eso para que los que lo están siguiendo también lo hagan, y la iglesia de Roma allá también se someta el uno al otro, entre judío y gentil, que se amen, que se sometan a las autoridades de la iglesia, también allá afuera. No sé si decían, bueno, si usted no quiere vivir aquí en Jerusalén o aquí en Roma, que es difícil, entonces váyase para otro lugar. Váyase para Corinto, váyase para Éfeso, váyase para, no sé, váyase para Asia, váyase para España. Por eso, en los tiempos
en los cuales se escribió la carta de Santiago, por ejemplo, que fue una carta escrita para todos los judíos que se habían dispersado, es decir, habían huido de Jerusalén porque estaba seria la cosa en Jerusalén. Entonces, la carta de Hebreos también es escrita a personas que huyeron de Jerusalén porque estaba seria la cosa en Jerusalén, mataban hasta por una mala mirada. Y una forma sabia, una forma sana, ¿no es cierto?, de no tener problemas con la autoridad era dejar el lugar. Pero este versículo 6 nos habla de que nosotros tenemos que, primeramente y ante todas las cosas, ¿no es cierto?, también pagar bien, pagar con bien. Pasemos al versículo 7, ya nuestro último versículo, y dice, pagad a todos los que debéis. Ay, ay, ay. Paguen a todo el que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este es nuestro último versículo. Vamos a interpretar parte por parte. El primero, Pablo dice, siguiendo esta línea de honrar las autoridades, respetar las autoridades, Pablo dice, paguen a quien le deben, al que tributo, tributo. Bueno, ¿qué significa esto? Pablo acá se refiere a que, hermano, usted tiene que pagar sus deudas. Yo tengo que pagar mis deudas. Y hablo en serio. Y pagar una deuda no necesariamente tiene que ver con dinero. Pagar una deuda tiene que ver con ir donde aquel o donde aquella que a lo mejor pasó algo y arreglar ese conflicto. Eso es pagar una deuda. Pedir perdón, acercarse y decir, oye, ¿sabes qué? Lo siento. Eso es pagar una deuda. Ya no estás en deuda con él, él no está en deuda contigo. Y Pablo acá dice, al que tributo, tributo. Bueno, esto puede referirse a muchas cosas. Se refiere a pagar todo lo que tiene que ver con gastos comunes. Bueno, si usted tiene luz, agua, cable, no sé, las cuotas de su crédito, los que tienen tarjeta Falabella, Ripley, no sé, cuotas, créditos de consumo. Pague, hermano, pague, paguemos. Ah, pastor, pero usted no sabe mi contexto. Paguemos nuestros tributos. El segundo punto es, al que impuestos, impuestos. No hay que sacarle la vuelta, ni no hay que ir al griego, al hebreo, al latín, al arameo, para... ¿Qué significa pagar impuestos? Tenemos en Chile el SII, Servicio de Impuestos Internos. En Estados Unidos, IRS. En El Salvador, Ministerio Tributario. Todo lo que tiene que ver con impuestos. Impuestos de su casa, impuestos anuales, impuestos por esto, por otro, por esto, por esto. Contribuciones. No, es que yo soy cristiano. Paguemos nuestros impuestos. Paguemos nuestros impuestos, paguemos nuestras deudas. Tercer punto, al que respeto, respeto. Si le debes respeto a alguien, si alguien te lastimó, te ofendió, te hirió, paga con respeto. O tú no tuviste nada que ver, bueno, yo pasando iba. Devuelve entonces la acción con respeto, y eso es de alguna forma ayudar a pagar esa deuda. Y cuarto punto, al que honra, honra. Iglesia, ¿te cuesta honrar a los demás? ¿Te cuesta honrar a tus padres? ¿Te cuesta honrar? No, es que me lastimó, me hirió, me robó, me hizo esto, me gritó, me sacó de la casa. Nuestros padres no son perfectos. Cometen errores. Cada padre, cada madre, en el afán de darle lo mejor a sus hijos, adentro de sus posibilidades, hay errores que se cometen. Seamos misericordiosos con ellos, tengamos gracia y paguemos con honra. Tu jefe, me cae mal mi jefe, es hostigoso, hace esto, hace lo otro, es que siempre anda allí. Hermano, no me haga caso a mí, ¿de acuerdo? Es la palabra de Dios, es la Biblia, es la verdad de Dios la que nos dice. Iglesia, me voy a poner la Biblia aquí ya, para que no me miren a mí. Porque después el pastor dijo, bueno, yo estoy haciendo todo lo posible y se necesita mucho amor y mucha gracia para estar aquí parado y decir estas cosas,
porque después es el pastor. Y no es el pastor, es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Según lo que dice Romanos, que el oír a Dios es oír su palabra y viene por fe y es así. Si usted quiere recibir dirección, orientación de parte de Dios, aquí está, en el leer las Escrituras, en el meditar las Escrituras. Uno abre la Biblia, empieza a leer y automáticamente uno empieza a meditar lo que está leyendo, y ahí ya Dios está mostrando, Dios está nutriéndote. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Iglesia, ama al que te cuesta amar. Ama al que te cuesta amar. Obedece aunque no te guste esa persona. No pelees con figuras de autoridad. No, yo tengo problemas con esta persona, yo no le hablo. Algunos han venido a mí y me han dicho: no, pastor, pero yo no muerdo, hermano. Hable conmigo. Puede escribirme en WhatsApp, puede llamarme, puede agendar una cita conmigo en mi oficina, podemos conversar, podemos ir a su casa, no hay problema. ¿Ya? No soy una figura de autoridad, ¿no es cierto?, que lastima, que eres, y tira orejas. No, hermanos. Hermanos, estamos acá para marcar el rumbo de esta congregación, estamos acá, ¿no es cierto?, para ser parte del discipulado, estamos acá por si necesitas ayuda, si en algo te podemos ayudar. Somos una familia, somos una iglesia, somos, ¿no es cierto?, el mejor hospital que hay, aunque para muchos la iglesia se ha convertido en un manicomio, pero la iglesia es el mejor hospital donde podemos venir, ¿no es cierto? Y los que dirigimos una congregación, los que gobernamos una congregación, ¿nos vamos a equivocar? Quizás sí, a lo mejor sí. Vamos a hacer todo lo posible por no hacerlo, y si lo hacemos, hermano, perdónenos. ¿De acuerdo? Pero honren a las autoridades. Yo estoy sujeto a autoridades y también estoy en autoridad, y creo que también muchos acá lo están. Pero no peleemos con figuras de autoridad. No evadamos, ¿no es cierto?, la autoridad. Porque cuando nosotros nos sometemos o honramos las autoridades, según lo que el texto dice, hacemos un bien y acarreamos bendición y no maldición para nosotros. Y sobre todas las cosas nos convertimos en buenos ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, aplicación, la clave está, iglesia, en el corazón. Es el corazón. ¿Por qué yo no respeto la autoridad? Porque hay algo en mi corazón. Hay una traba, hay una lucha, hay un conflicto, hay algo que está allí trabado, está allí enganchado, y mientras eso no sane, no restaure, mientras eso no se restablezca, no voy a poder acercarme a aquellos que amo. No voy a poder ser esa persona que la palabra de Dios me está diciendo que sea. Es en el corazón, es el corazón que debe de ser sometido primero, es el corazón quien debe de estar sanado primero, restaurado primero. Y si yo estoy sometido a Dios, entonces yo podré someterme a las autoridades en cualquier esfera de la vida. Primero Dios. Segundo, matrimonio para los que están casados. La Biblia habla de honrar al marido, el marido honrar a la mujer, darle su honor como vaso frágil, amarla como Cristo amó a la iglesia. Sometimiento en el hogar, que los hijos estén en sujeción, que los padres también se sometan a los hijos. La Biblia habla acerca de eso. Y cuando se habla acerca de eso, se refiere a no usar mal la autoridad paternal, ya porque mi hijo está haciendo algo malo, ya cualquier castigo, cualquier grito, No, hay que tener formas, hay que tener maneras para también, ¿no es cierto?, manejar la autoridad con ellos. Dios, familia, autoridad en la iglesia, de respetar la iglesia. No, es que no me gusta cómo se hace, es que no me gusta lo que hacen en esa iglesia, es que aquí, es que allá. Hermano, está bien, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero déjeme decirle que no existe una iglesia perfecta en ningún país del mundo, en ninguno. Unas tienen mejor sonido, otras tienen mejores alfombras, otros tienen, ¿no es cierto?, 10,000 miembros.
Está bien, nosotros somos 100 aproximadamente, pero esta es la iglesia y hacemos todo lo posible, ¿no es cierto?, por honrar a Dios, por obedecer a Dios, por temer a Dios. Ayer en la reunión de liderazgo de la iglesia había un espíritu de reverencia, de temor de Dios, de compartir el uno con los otros, de ese deseo de querer hacer las cosas bien delante de Dios. Y la autoridad tiene que ver con Dios, en la familia, en la iglesia, en el gobierno, en el diario vivir, con el prójimo, en todos los sentidos. Y para terminar, bueno, sometámonos a Dios en este día. Si usted tiene algún problema, si usted tiene algún conflicto, hermano, déjese aconsejar, déjese pastorear. Porque lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo es pastoreando sus corazones con esta mensaje, con esta enseñanza. Déjese pastorear. Si usted tiene un conflicto que pasó a lo mejor hace 5, 10, 15, 20 años, vaya y arréglelo. Agárrese celular, agárrese WhatsApp, acérquese. Lo siento, fue mi culpa, y si no fue mi culpa, bueno, ¿cómo podemos arreglarlo? ¿Hace cuánto a lo mejor hay una deuda que no se puede pagar? Y hablo de deuda financiera, física, de dinero, de entregar dinero. Hermano, hágalo. Pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con el prójimo, con aquel, con aquella, en el hogar, relaciones interpersonales, pero que Dios sane nuestro corazón para que nuestro corazón pueda estar sometido a la autoridad divina, que es la autoridad de Dios. Hay dolor, hay traumas, hay heridas, hay patrones de conducta equivocados, no lo sé, usted lo sabrá, pero que el Evangelio de Cristo, que su santo Evangelio nos restaure, nos sane, que el poder de la cruz, que el poder de la resurrección restaure nuestras vidas, restaure nuestra relación con Dios, restaure nuestra relación en nuestro matrimonio, restaure nuestra relación adentro de la iglesia, restaure mi relación con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. ¿Cuesta amar? Cuesta amar. Y si no tenemos el amor de Dios para amar, ay. Pero iglesia, honremos a las autoridades. Honremos a Dios primero y sigamos ese orden, ¿no es cierto? Familia, iglesia, trabajo, educación, el prójimo, etc. Padre, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque sé que es un bálsamo, Señor, para el corazón de la iglesia. Sé, Señor, que este mensaje es un aloe, Señor, de sanidad, Señor, un aloe, un incienso, Señor, que perfuma la iglesia, que perfuma nuestra relación contigo, Señor. Yo sé que esta es una palabra, Señor, que sana, que restaura, porque viene de la mano, Señor, de Dios. Señor, si hay alguien acá en la iglesia que tiene problemas con la autoridad, con figuras de autoridad, sea de familia, sea de trabajo, sea de lo que sea, Señor, sana su corazón. Oramos, Señor, por corazones sanos, corazones restaurados. Oramos, Señor, por relaciones interpersonales sanadas. Oramos, Señor, por relaciones entre familia, entre padre e hijo, entre hijo y padre, entre matrimonios. Si hay alguien acá, Señor, que necesita la reconciliación, que necesita el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la gracia, oro, Señor, para que tu Espíritu Santo venga, sane, restaure, Señor, y arranque la raíz de amargura, la raíz de dolor, la raíz, Señor, de que genera todo tipo de crisis en nuestras vidas, porque queremos una relación sin obstáculos contigo, Dios. Queremos, Señor, una iglesia sana en términos, Señor, de heridas y dolores del corazón, y esa obra la haces tú, Señor. Pero no queremos más salir corriendo cuando vemos la autoridad. No queremos más, Señor, salir corriendo cuando vemos a aquel o aquella con el que tenemos un desacuerdo. Ayúdanos, Señor, si hemos fallado, a agachar la cabeza y simplemente recibir. Pero sabemos que si lo hacemos es porque lo hemos hecho contigo primero. Quebranta nuestros corazones. Llévanos al arrepentimiento. Si hay pecados, si hay, Señor, rebelión en el corazón, sánanos. Restáuranos, conforta nuestra alma, pastorea, Señor, nuestros corazones, pastorea nuestras vidas, porque no hay autoridad, Señor, no hay autoridad mayor que la supremacía de Cristo, la autoridad de Dios y su palabra. Te amamos, te honramos, te bendecimos, Señor, y queremos que nos restaures
con el poder de la cruz, con el poder del Evangelio, con el poder de tu palabra y el poder, Señor, de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.